Mi esposa me traicionó con mi primo y mi hija me odia, pero todo cambió cuando dejé de ser su padre y esposo. Nunca imaginé que un día llegaría a escribir estas palabras, o al menos no de esta manera. El dolor, la rabia, la confusión que siento al recordarlo todo es indescriptible, y por mucho que intente, no puedo encontrar la forma exacta de explicar cómo todo lo que creí en mi vida se desmoronó en un instante. Solo sé que mi mundo, aquel en el que pensaba que era feliz, dejó de existir para dar paso a una realidad mucho más sombría, más cruel. Mi nombre es Sergio, y este es mi relato, el relato de un hombre que perdió no solo a su esposa, sino también a la hija que había criado como suya. Hoy, años después, trato de entender todo lo que ocurrió, de hacer sentido de lo que pasó. Pero en su momento, no lo entendí, no pude procesarlo, y mucho menos aceptarlo. Quiero comenzar por el principio. Mi esposa, Carolina, y yo nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes. Yo tenía 23 años, y ella, 21. Desde el primer momento que nos vimos, algo hizo clic. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común. Ella era la amiga divertida, extrovertida, siempre rodeada de gente, mientras que yo era más tranquilo, reservando mi tiempo para aquellos momentos en los que realmente me sentía cómodo. Pero de alguna manera, nos entendimos perfectamente. Era la combinación perfecta entre su energía y mi serenidad. En poco tiempo, nos mudamos juntos, y comenzamos a construir una vida juntos. Mi familia la adoraba, y la suya me aceptó como uno más. La gente siempre decía que éramos una pareja perfecta, que éramos el uno para el otro. Un par de años después, llegó Camila, nuestra hija. Fue un momento que jamás podré olvidar. Recuerdo cómo sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi dedo cuando la vi por primera vez. El amor que sentí por ella fue inmediato, algo tan profundo que no puedo describirlo. Criarla fue el propósito más grande que tuve en mi vida. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en ella. Para mí, ella era la razón de todo, la razón por la que me levantaba cada mañana, por la que trabajaba horas extra, por la que trataba de ser mejor cada día. Los años pasaron. Mi vida estaba en marcha. Tenía mi trabajo, mi hogar, mi familia. Parecía que todo iba de maravilla. Claro, como cualquier pareja, tuvimos nuestros altibajos. No todo siempre fue color de rosa, pero a pesar de los problemas, siempre estábamos juntos. Sin embargo, lo que no sabía era que, bajo la superficie, algo oscuro comenzaba a gestarse. Fue un miércoles cualquiera cuando la descubría. Como si el destino hubiera decidido arruinarlo todo en ese preciso momento. Carolina llegó tarde a casa. Era raro, porque siempre avisaba si se iba a quedar en la oficina. Al principio no le di demasiada importancia, hasta que, al día siguiente, algo me pareció extraño. Ella actuaba diferente. Más distante, más fría. Sin embargo, como siempre, lo dejé pasar. En esos días, la vida nos había absorbido tanto que apenas nos sentábamos a hablar. Estaba ocupado con el trabajo y ella, con su propio estrés, apenas se tomaba un respiro. Pero ese día fue distinto. Decidí, por alguna razón, revisar su celular. No tenía pruebas, no tenía motivos claros para hacerlo, pero algo dentro de mí me empujó a mirar. No era una costumbre en nuestra relación, pero sentí una incomodidad inexplicable. Abrí su mensaje de texto, al principio, todo parecía normal. Conversaciones de trabajo, mensajes con amigas, hasta que vi un nombre que reconocí de inmediato, Jorge. Mi primo. Un hombre que había sido cercano a mi familia desde siempre. Jorge y yo compartíamos muchas cosas en común, deportes, amigos, incluso habíamos crecido juntos. Era como un hermano para mí. Pero nunca imaginé que mi esposa, la madre de mi hija, tendría algo más que una amistad con él. Mi respiración se aceleró mientras seguía leyendo los mensajes. Las palabras eran claras, y lo que encontré me paralizó. Eran mensajes cargados de insinuaciones, de promesas, de caricias, de «te extraño y necesito verte». El dolor que sentí en ese momento fue tan abrumador que mi cuerpo comenzó a temblar. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo no me di cuenta? El hombre que consideraba mi hermano y la mujer con la que había compartido mis mejores años me habían traicionado de la manera más cruel. No supe qué hacer.
Me quedé mirando esos mensajes durante lo que parecieron horas. Cada palabra era como una daga clavándose en mi pecho. Finalmente, tomé el teléfono y llamé a Carolina. Mi voz temblaba, pero intenté mantenerme firme. ¿Qué significa esto?, pregunté, sin preámbulos. Al principio, no entendió a qué me refería, pero cuando le mencioné el nombre de Jorge, su rostro palideció. Sabía que la había atrapado. Sus palabras fueron vacías, intentando justificar lo injustificable. Primero, dijo que todo era un error, que se había sentido sola, que no sabía lo que estaba haciendo. Pero las palabras no podían borrar la imagen que había en mi mente. Esa imagen de mi primo, el hombre que yo consideraba mi hermano, acostado con mi esposa. No fue solo una vez, me dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Fue más. Fue algo que no pude detener. Fue en ese momento cuando todo se vino abajo. La verdad salió a la luz. Carolina y Jorge habían estado viéndose durante meses, escondidos, mintiéndome. Mi mundo se desmoronaba mientras mi hija, Camila, jugaba ajena a todo eso en la otra habitación. Esa noche, no dormí. Ni siquiera sabía si podía confiar en mi propio reflejo. Mi vida, mi familia, lo que había construido, se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que ocurrió después. Camila, mi hija, no podía entender lo que estaba pasando. Para ella, su madre era su todo, y yo, su padre, era su protector. Pero cuando se enteró de lo que había sucedido, las cosas cambiaron. No solo me miraba con resentimiento, sino que comenzó a mostrarme una indiferencia que nunca había visto en ella. Camila tenía solo 13 años en ese momento, y la rabia que sentía por mí era palpable. Durante días, no quiso hablarme. Me acusaba de ser responsable de todo, de haber destruido nuestra familia, de no haber sido el padre que merecía. No entendía que, aunque mi dolor era inmenso, estaba tratando de sobrevivir al mismo tiempo que ella. El proceso de separación fue largo. Carolina intentó todo lo que pudo para que lo solucionáramos, pero yo ya no podía mirarla de la misma manera. El hombre que había sido mi hermano, el hombre que había estado en mi boda, que había sido testigo de mis mejores momentos, había sido el principal responsable de la ruptura de mi familia. ¿Cómo perdonar eso? ¿Cómo seguir viviendo con alguien que había destruido todo por lo que había luchado? La relación con Camila, mi hija, comenzó a deteriorarse cada vez más. Ella no quería saber nada de mí. Cada conversación era una pelea, cada intento de acercarme terminaba con puertas cerradas. Ella culpaba a mi decisión de separarme de su madre. No entendía que, para mí, esa decisión no era solo una cuestión de pareja, sino de preservarme a mí mismo, de evitar seguir viviendo una mentira. Los días pasaban, y aunque trataba de mantenerme fuerte por ella, el vacío en mi corazón seguía siendo inmenso. La persona que amaba me había traicionado, y la hija que había criado con tanto amor me rechazaba con la misma intensidad. ¿Dónde había fallado? ¿Por qué se sentía tan doloroso todo esto? No lo sabía, pero una cosa sí estaba clara, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de descubrir la verdad. La confianza, el amor y la seguridad se habían esfumado, y en su lugar, quedaba solo una profunda tristeza. Este fue el principio del fin. La traición no solo me quitó a mi esposa, sino que también me arrancó a mi hija. Y aunque aún quedaban años por delante, algo dentro de mí sabía que este sería un camino largo y lleno de obstáculos. Ya no era el hombre que había sido antes. Ahora era alguien marcado por el dolor, pero también alguien que lucharía por encontrar una nueva razón para seguir adelante. Segunda parte. La casa se sentía vacía. Esa primera noche después de que Carolina y yo nos separamos fue una de las más solitarias de mi vida. Aunque el silencio me envolvía, mi mente no dejaba de gritar. Cada rincón de nuestro hogar parecía cargado con recuerdos, momentos que ahora se sentían como dagas clavándose en mi pecho. Mirar las paredes, el sofá donde solíamos sentarnos juntos, incluso la mesa del comedor, era un recordatorio constante de lo que había perdido. Carolina se había ido a vivir con su madre, llevándose a Camila con ella. Esa fue una decisión que no pude evitar, aunque me destrozó por dentro. Camila estaba enfadada conmigo, y yo sabía que forzarla a quedarse solo empeoraría las cosas.
Pero la idea de que no estuviera a mi lado, de que me viera como el enemigo, me partía el alma. Ella era mi niña, y ahora sentía que estaba perdiéndola también. Los primeros días pasaron lentamente. Cada amanecer era una batalla contra la ansiedad y la tristeza. Trataba de distraerme con el trabajo, con cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada, pero era inútil. Cada pausa, cada momento de quietud, era una invitación a que los recuerdos y las preguntas regresaran. ¿Qué hice mal? Como no me di cuenta, había algo que pudiera haber hecho para evitarlo. Pero no había respuestas. Solo un vacío inmenso que parecía crecer con cada día que pasaba. Carolina intentó contactarme varias veces. Decía que quería hablar, que quería explicarse, pero yo no podía soportar escucharla. Su voz, que antes era un consuelo, ahora era una fuente de dolor. ¿Qué podría decir que no agravara la herida? ¿Qué explicación podría justificar lo que había hecho? Por otro lado, Jorge, mi primo, tuvo el descaro de llamarme. No contesté. Solo escuchar su nombre era suficiente para hacerme hervir de rabia. Había considerado confrontarlo, pero sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya había pasado. Él había traicionado mi confianza de la manera más baja posible, y eso no tenía vuelta atrás. Fue durante una de esas noches solitarias cuando decidí buscar ayuda. Sabía que no podía enfrentar esto solo, así que llamé a un terapeuta que me había recomendado un amigo. Nunca había considerado la terapia antes, siempre pensé que era algo que no necesitaba. Pero en ese momento, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que me ayudara a salir del pozo en el que me encontraba. La primera sesión fue incómoda. Hablar con un extraño sobre mis sentimientos no era algo que me resultara natural, pero poco a poco, comencé a abrirme. La terapeuta, una mujer llamada Elena, me escuchó con paciencia mientras derramaba todo el dolor y la frustración que llevaba dentro. Le conté sobre Carolina, sobre Jorge, sobre Camila y cómo sentía que mi vida se desmoronaba. Es normal sentirte así, Sergio, me dijo con una voz tranquila. Lo que has pasado es una traición muy profunda, y es natural que te sientas perdido. Pero quiero que recuerdes algo, este no es el final. Es solo una etapa difícil. Y aunque ahora no lo veas, tienes el poder de salir adelante. Sus palabras no fueron mágicas ni solucionaron todo de inmediato, pero me dieron algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de superar esto. Mientras intentaba sanar, también enfrentaba el desafío de reconstruir mi relación con Camila. Los pocos encuentros que teníamos eran tensos. Ella apenas me miraba, y cuando lo hacía, sus ojos estaban llenos de resentimiento. Cada conversación terminaba en discusiones, en reproches. Tú arruinaste todo, me decía. Si no hubieras tomado esa decisión, seguiríamos siendo una familia. Intenté explicarle, intenté hacerle entender mi perspectiva, pero era como hablar con una pared. Ella estaba convencida de que yo era el culpable de todo, y nada de lo que decía parecía cambiar su opinión. Un día, decidí escribirle una carta. Sabía que las palabras habladas no llegaban a ella, así que pensé que tal vez, al leer algo escrito con calma, podría entenderme mejor. En la carta, le expliqué cómo me sentía, cómo había sido para mí descubrir la traición, y cuánto la amaba, a pesar de todo. Le dejé la carta durante una de sus visitas. No dijo nada al respecto en el momento, pero semanas después, mientras limpiaba la casa, encontré una nota escrita en un papel arrugado. Era de Camila. Papá, leí tu carta. No sé si estoy lista para perdonarte, pero quiero intentarlo. Solo dame tiempo. Esas palabras fueron un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero al menos, ahora había una oportunidad. Una tarde, mientras caminaba por el parque para despejar mi mente, vi a alguien que no esperaba ver, Jorge. Estaba sentado en una banca, con la mirada perdida. Mi primer instinto fue irme, evitar cualquier confrontación, pero algo dentro de mí me detuvo. Quizás era el deseo de enfrentar mis propios demonios, de cerrar ese capítulo de alguna manera. Me acerqué lentamente. Cuando me vio, su expresión cambió. Parecía sorprendido, pero también avergonzado. Sergio, empezó a decir, pero lo interrumpí. No quiero escucharte, le dije, con voz firme.
Solo quiero que sepas que nunca voy a perdonarte por lo que hiciste. Pero no voy a dejar que me sigas consumiendo. Tú ya no existes para mí. Él no respondió. Solo bajó la cabeza, como si las palabras le hubieran golpeado. Yo me di la vuelta y me alejé, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Había enfrentado a uno de mis mayores fantasmas, y aunque el dolor seguía ahí, al menos, ahora sabía que podía avanzar. El tiempo siguió pasando. Con la ayuda de la terapia y el esfuerzo constante, comencé a reconstruir mi vida. No fue fácil, y hubo días en los que quería rendirme, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Mi relación con Camila seguía siendo un trabajo en progreso, pero había pequeños destellos de esperanza. Cada conversación, cada sonrisa que lograba sacarle, era un paso más hacia la reconciliación. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontré una imagen de Camila y yo en el parque, cuando ella tenía unos 5 años. Estábamos riendo, con helados en las manos, y podía ver en su rostro la felicidad pura de la infancia. Miré esa foto durante mucho tiempo, y me prometí algo: haría todo lo posible por recuperar esa conexión, por demostrarle que, a pesar de todo, siempre sería su padre. Este no era el final de mi historia, ni de la de Camila. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que aprendería a vivir con las cicatrices del pasado y a encontrar la felicidad en los pequeños momentos del presente. Última parte. El tiempo tiene una forma peculiar de curar las heridas. No las borra, pero las suaviza, las transforma en cicatrices que, aunque visibles, ya no duelen como antes. Ese proceso fue lento, arduo y lleno de altibajos, pero finalmente, después de años de lucha interna y reconciliaciones externas, me encontré en un lugar donde podía mirar hacia el futuro con esperanza. Mi relación con Camila seguía siendo mi mayor reto. Cada conversación con ella era una prueba de paciencia, pero también una oportunidad para acercarnos, aunque fuera solo un poco. A veces me preguntaba si alguna vez lograríamos sanar del todo. Sin embargo, hubo un momento que marcó un antes y un después en nuestra relación. Fue en su último año de secundaria, cuando me invitó a su graduación. No esperaba la invitación, ya que nuestra relación seguía siendo tensa, pero cuando recibí el mensaje, sentí algo parecido a la felicidad. Ese día, cuando vi a mi hija con su toga y birrete, sentí un orgullo indescriptible. Camila había crecido. Era una joven fuerte, independiente y aunque no lo decía abiertamente, sabía que en el fondo aún me guardaba un lugar en su corazón. Después de la ceremonia, me acerqué a felicitarla. No sabía qué decir exactamente, pero las palabras parecieron salir solas. Estoy muy orgulloso de ti, hija, le dije, con la voz entrecortada. Ella me miró, y por un momento, pensé que no respondería. Pero entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas, y me abrazó. Fue un abrazo breve, pero significativo. No hacía falta decir más. Ese gesto lo decía todo, aunque el dolor seguía ahí, también había espacio para la reconciliación. Carolina y yo nunca volvimos a ser pareja, pero con el tiempo, logramos una especie de entendimiento. Fue ella quien, años después de la separación, pidió hablar conmigo. Nos encontramos en una cafetería del centro de la ciudad, un lugar neutral donde ninguno de los dos se sentiría vulnerable. Sergio, comenzó, nerviosa, sé que no hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Sé que te hice mucho daño, y lo siento más de lo que puedo expresar. Sus palabras eran sinceras, y por primera vez, sentí que no hablaba desde la culpa, sino desde el arrepentimiento genuino. La escuché en silencio mientras me contaba cómo había intentado reconstruir su vida, cómo había aprendido de sus errores y cómo, a pesar de todo, siempre había querido que Camila y yo tuviéramos una buena relación. No espero que me perdones, dijo al final. Solo quería que supieras que siempre fuiste un buen hombre, un buen esposo y un excelente padre. Esas palabras, aunque tardías, me dieron una paz que no sabía que necesitaba. No respondí inmediatamente, pero cuando lo hice, fue con sinceridad. Carolina, no puedo cambiar lo que pasó. Pero puedo decidir cómo quiero vivir de ahora en adelante. Y creo que, por el bien de Camila, es mejor dejar atrás el rencor. Ese fue el principio de una nueva dinámica entre nosotros. Ya no éramos pareja, pero logramos ser padres que trabajaban juntos por el bienestar de nuestra hija. No fue fácil, pero cada pequeño paso fue un avance hacia un terreno más pacífico.
Con los años, encontré maneras de llenar los vacíos que había dejado la traición. Me dediqué a mí mismo de formas que nunca antes había considerado. Volví a estudiar, me uní a un grupo de senderismo, y eventualmente, incluso comencé a salir con alguien nuevo. No fue un proceso inmediato, pero con el tiempo, aprendí que merecía ser feliz otra vez. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que no podía controlar cómo las personas me trataban, pero sí podía decidir cómo responder a esas experiencias. La traición de Carolina y Jorge me había marcado profundamente, pero no definiría el resto de mi vida. Decidí usar ese dolor como un catalizador para crecer, para ser una mejor versión de mí mismo. Un día, mientras caminaba por el parque con Camila, ahora ya adulta, hablamos de todo lo que habíamos pasado. Ella, con una madurez que me sorprendió, me dijo algo que jamás olvidaré. Papá, sé que cometí muchos errores contigo. Sé que te culpé por cosas que no eran tu culpa. Pero quiero que sepas que siempre has sido mi ejemplo de fortaleza. Nunca dejaste de intentarlo, incluso cuando yo no lo hacía fácil. Y por eso, te estoy muy agradecida. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Todo el dolor, las noches de insomnio, los momentos de incertidumbre, habían valido la pena. Había recuperado a mi hija, no como antes, pero de una manera más auténtica, más real. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sentirme agradecido, incluso por los momentos más oscuros. Porque, aunque el dolor fue inmenso, también me enseñó lecciones que nunca habría aprendido de otra manera. Aprendí que el perdón no es para quien te lastimó, sino para ti mismo. Aprendí que la familia es más que un vínculo biológico, es una construcción constante de amor, respeto y esfuerzo mutuo. Hoy, puedo decir que soy un hombre en paz. La traición me transformó, pero no me destruyó. Y aunque el camino fue largo, llegué a un lugar donde puedo mirar al pasado sin amargura, y al futuro con esperanza.